Amar sin miedo. El podcast para los valientes que se atreven a vivir el amor en mayúsculas. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amar sin miedo. ¿Qué tal, Real Lovers? Volvemos con este sexto episodio, continuando un poco con la línea del anterior. Como recordaréis, en el episodio quinto os hablamos de la fertilidad humana y la propuesta que la Iglesia nos hace al respecto como matrimonios cristianos. Para ello seguimos la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI. Pues bien, en esta ocasión nos vamos a centrar en la planificación natural, haciendo hincapié en los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Pero antes queremos recordaros que podéis escuchar todos los episodios de esta y de las temporadas anteriores de forma totalmente gratuita en distintas plataformas de audio, en iVoox, Spotify, Google Podcast y en YouTube, así como en la web Archisevilla Siempre Adelante. También podéis contactar con nosotros en las redes sociales de la Delegación para la Pastoral con los Jóvenes y en el correo info.amarsinmiedo@gmail.com. Y si os gusta nuestro contenido y queréis animaros a continuar con este proyecto, podéis ayudarnos mucho compartiendo los episodios por redes sociales, pasándolo a vuestras parejas, a vuestros amigos, en el grupo de WhatsApp de la parroquia o de la hermandad, porque todo eso nos ayuda a crecer y a difundir este real love al que nos llama Dios. Ahora sí, comenzamos. Y antes de nada, para que nos sirva como pistoletazo de salida, vamos a rescatar esta cita de la Humanae Vitae. La Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el recurso a los periodos infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y serias. En realidad, entre ambos casos existe una diferencia esencial. En el primero, los cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural. En el segundo, impiden el desarrollo de los procesos naturales. Es verdad que tanto en uno como en otro caso, los cónyuges están de acuerdo en la voluntad positiva de evitar la prole por razones plausibles, buscando la seguridad de que no se seguirá. Pero es igualmente verdad que solamente en el primer caso renuncian conscientemente al uso del matrimonio en los periodos fecundos, cuando por justos motivos la procreación no es deseable, y hacen uso después en los periodos agenésicos, aquí se refiere a los periodos no fecundos, para manifestarse el afecto y para salvaguardar la mutua fidelidad. Obrando así ellos dan prueba de amor verdadero e integralmente honesto. Esta cita, que es un poco larga, nos explica la postura y el argumento de la Iglesia sobre la importancia y los beneficios que tiene el uso de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad y de la planificación familiar natural, que es la propuesta de la Iglesia frente a los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque establece una clara diferencia entre recurrir a los momentos infecundos en el matrimonio a utilizar directamente estas barreras físicas y emocionales, y ya hablamos de todo esto en el anterior episodio, que suponen los anticonceptivos. En este sentido, la planificación familiar natural es la opción idónea, o sea, ya que es un estilo de vida, no es simplemente un método o una herramienta, sino que es la manera que elige cada pareja, cada matrimonio, para regular o controlar el número de hijos, la llegada de estos, el espacio entre los embarazos, ¿no? Entonces, esta elección es importante, porque de ella va a depender la vivencia de vuestra sexualidad conyugal y de las consecuencias que ésta tenga. Por tanto, se trata de un estilo de vida basado en el respeto al ciclo reproductivo, al tiempo, a la dedicación, a la paciencia, y por supuesto que requiere un aprendizaje previo, de un conocimiento mutuo también y de mucha comunicación. Vamos a ser muy pesados con estas tres cosas a lo largo de este episodio, ¿no? Requiere también cierta continencia sexual periódica si se desea posponer el embarazo, porque hay que evitar o posponer las relaciones sexuales durante este periodo fértil. Por eso es importante este diálogo conyugal que os decía antes, ¿no? Pues sí, Alicia, y para hablar de todo este asunto, pues nos vamos a basar, ¿no? Vamos a tomar como guía, pues un libro que os recomendamos especialmente si vais a casaros dentro de poco o si ya sois matrimonio.
Pero también puede resultar muy útil a las mujeres solteras, porque al fin y al cabo reconocer los ciclos, es decir, reconocer sus ciclos y los signos de fertilidad, pues es sinónimo de salud, como ya vamos a explicar más adelante. El libro al que hacemos referencia se titula Naturalmente fértiles, cómo vivir los métodos naturales en el matrimonio católico, y lo escribe la especialista Eva Corujo. Eva, explica que los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad son una forma de conocer y reconocer los signos de tu cuerpo, en este caso sobre todo el de las chicas, ¿no? Y que servirán de apoyo para corresponder a esa apertura a la vida y colaborar con Dios de una manera responsable. Sin embargo, debemos ser responsables, lógicamente, en su uso y tener cuidado de no reducirlos a una mera técnica. Estos métodos van más allá de ser una herramienta. Como decíamos antes, construyen un estilo de vida con la capacidad y la libertad para gestionar respetuosamente la fertilidad. Y esto supone mantener una disposición de apertura a la vida. Teniendo entonces todo esto en cuenta, un método natural no puede ser un anticonceptivo, porque te está dando información y no es una barrera. Esto es a lo que se refería el Papa Pablo VI antes, en su cita tan larga, donde te contraponía un método anticonceptivo con un método natural, ¿no? Lo que sí puede ser igual es la mentalidad que le dé la pareja o la mujer, ¿no? Es cómo utilices ese método. Si es de forma utilitarista, por ejemplo, sí puede llegar a tener un fin anticonceptivo y estaría en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Por tanto, es muy importante la intención con la que se usan estos métodos. Espero que esto haya quedado como claro, ¿no? O sea, os pongo un ejemplo. Un matrimonio que lo único que quiere es disfrutar del sexo y recurren constantemente y muy prolongado en el tiempo durante años, que no está justificado por ningún motivo moral o ningún discernimiento, pues recurren durante años a los periodos infecundos utilizando este tipo de métodos naturales, con la clara intención de solo satisfacer su deseo y de no tener hijos. Esto es una mentalidad anticonceptiva, es una intención claramente utilitarista y anticonceptiva, y por lo tanto los métodos naturales se estarían utilizando pues con esa intención, ¿no? Y no sería lo que la Iglesia recomienda. Es un ejemplo sencillo, pero creemos que muy claro de esto que venimos hablando, ¿no? Y ya entrando un poquito más en materia, pues cuando queremos utilizar correctamente una cosa, o en este caso un método, lógicamente es necesario conocerlo y comprenderlo, porque a veces tenemos concepciones o ideas erróneas sobre ello. Y en torno a los métodos naturales existen muchos mitos. Por ejemplo, dicen que no son eficaces, o que son difíciles de aprender, o que solo se aplica o solo sirven para parejas católicas. Pues bien, a lo largo de esta sección vamos a intentar desmontar todos esos mitos y os los vamos a explicar poco a poco. En primer lugar, debemos aclarar que esto no es nada nuevo, no es algo moderno que haya surgido ahora en la Iglesia, sino que esto lleva ya muchas décadas de investigación. Y investigaciones por parte de científicos, obstetras y expertos en fertilidad humana. Es decir, hay una base científica detrás que avala la eficacia de estos métodos y que explican pormenorizadamente cada fase del ciclo en relación a las hormonas que segrega la mujer y cómo actúan estas sobre su cuerpo. Repetimos, hay evidencia científica clara de que estos métodos ayudan a reconocer la fertilidad y que son capaces de posponer un embarazo o bien incluso de lograrlo cuando hay cierta dificultad, ¿verdad, Alicia? Sí, y es que, de hecho, las cifras hablan por sí solas. Según los últimos estudios, la eficacia de estos métodos naturales es similar o incluso superior a los anticonceptivos. Por ejemplo, el preservativo tiene una eficacia para evitar el embarazo del 87% y la píldora del 93%, mientras que el método Billing, bien ejecutado, tiene una tasa de eficacia para evitar el embarazo del 99,5%, o sea, casi del 100%. Así que, por favor, parejas, matrimonios católicos, no tengáis miedo de usar estos métodos naturales porque funcionan. No pongáis trabas a vuestro amor, ni a vuestra fecundidad, ni a vuestra fertilidad con otro tipo de métodos que, de verdad, como ya os hemos dicho y repetido, pues pueden haceros un poco de daño, ¿no?, en este matrimonio. Pensad
que realmente las mujeres solo somos fértiles entre 5 y 7 días durante el mes y algunas pues incluso menos, ¿no? Por eso es importante, porque si reconocemos nuestros signos de fertilidad, y menciono solo algunos porque no queremos dar aquí una clase de método Billing, ni de Creighton, ni de nada. Para eso está Eva Corujo y para eso está su libro y para eso están los centros de orientación familiar que hay aquí en la diócesis de Sevilla y en tantas otras diócesis. Pero, por ejemplo, reconocer el tipo de moco cervical, la temperatura basal, los cambios que tenemos las chicas en el cérvix durante nuestro ciclo, otros signos que son pues quizás menos llamativos o menos interesantes a nivel de reconocer la fertilidad, pero que también nos pueden ayudar, como es cambios de humor, malestar en el pecho, por ejemplo, cuando nos notamos los pechos como más inflamados o dolorosos, ¿no? Entonces, si, como digo, si reconocemos nuestros signos de fertilidad, seremos también capaces de reconocer cuándo hemos ovulado y cuándo somos fértiles. Y normalmente, cuando sigues un método natural, pues debes observar estos cambios durante el día y cuando llega la noche se registra en una gráfica que te suelen dar los monitores y monitoras de estos métodos. Claro, os insistimos en que es mejor que lo hagáis acompañados y así pues es muy, muy eficaz porque es día a día. No sé, quizás como que suena que es súper difícil, pero realmente no lo es incorporarlo un poco a tu rutina. A ver, que para nada suena rollo, pero que no es así. De hecho, esto, Alicia, es otro mito. Es cierto que, como todo en la vida, necesita de tiempo, claro. De hecho, aquí lo que propone Eva Corujo, la autora del libro que os comentábamos al principio, y ella, pues, de hecho entiende de sobra, la mayoría de las mujeres reconocen ya sus fases del ciclo y estos signos de fertilidad que os comentaba antes Alicia en el primer mes y apenas necesitan 2 o 3 meses para afianzar estos conocimientos. Además, se trata de un aprendizaje y este aprendizaje os va a valer para toda la vida, para cualquier etapa, incluso en periodos donde hay una enfermedad, durante el embarazo, en la lactancia o incluso en la premenopausia. Así que no es difícil de aprender y no es difícil de aplicar. Simplemente pues, requiere de un esfuerzo, de una perseverancia y de incorporarlo a nuestras rutinas diarias. Y bien, llegados a este punto, y una vez desterrados ciertos mitos, es verdad que hay otros tantos, pero que no nos podemos parar porque si no el episodio daría para un día entero, pues queremos detenernos en señalar algunos beneficios, que creemos que eso es interesante, de usar los métodos naturales. Y que, Alicia, no son pocos, ¿verdad? Pues no, por ejemplo, el primero es que conocer, chicas, nuestros ciclos es salud. Es decir, gracias a estos métodos naturales cuidamos de nuestro cuerpo y respetamos nuestros ritmos naturales. Ahora que es tan propio ser naturalista, escuchar tu cuerpo, no sé qué, conectar con la naturaleza, contigo misma. Bien, pues es que esto ayuda y no tomarte una pildorita cuando tienes dolores menstruales o tienes acné o tienes no sé qué, o sea, como que va más allá. Ese tipo de tratamientos que yo no digo, yo no soy médico y probablemente pues haya quien sí que lo necesite por salud, pero hay muchas veces que mandan la píldora sin ver, sin estudiar lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay en el fondo de por qué esa chica tiene esos ciclos tan dolorosos o tan irregulares o tiene esos cambios hormonales que le provocan tanto acné o lo que sea, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque como digo, conocer los ciclos es salud y los métodos naturales nos garantizan conocer estos ciclos. Podemos incluso detectar a través de los métodos naturales alteraciones hormonales. O sea, sirve para personas, como digo, con ciclos irregulares, sirve para personas que tengan pues algún tipo de enfermedad, ¿no? de desajuste y es que no es una estadística, esto es lo importante, no es una estadística o unas cuentas a la vieja como el método Ogino, que es el típico de, bueno, pues si las ovulaciones es a mitad de ciclo y un ciclo regular son de 28 días, pues de aquí a aquí soy fértil. Es que eso no es así en los métodos naturales, es mucho más científico, mucho más directo porque te estás observando tu cuerpo día a día en cada ciclo. Y como hemos dicho antes, son eficaces independientemente del tipo de ciclo que tengas, independientemente de la etapa vital en la que te encuentres, ¿no? Otro de los beneficios es el incremento de la autoestima, porque durante el ciclo femenino
Es cierto que suceden cambios corporales, algunos de hecho son evidentes, pero también hay detrás cambios emocionales. Son, por ejemplo, esas variaciones de humor que casualmente se repiten en momentos concretos. Pues ese estado de ánimo o la predisposición a levantarnos, por ejemplo, por la mañana, están de alguna manera relacionados con esos cambios hormonales que son, pues, lo normal, ¿no? Las variaciones del estado de ánimo cobran sentido cuando se hace ese seguimiento de los ciclos y vemos que conociendo vuestra fertilidad podéis llegar a entender mejor, os podéis llegar a entender mejor a vosotras mismas y también a los demás. De hecho, esto os ayudará, en definitiva, a querer vuestro cuerpo tal y como es y a entenderlo y también, por supuesto, a valorarlo. Claro, y esto se relaciona con el siguiente beneficio que nosotros vemos en los métodos naturales y que también comenta Eva Corujo en su libro, ¿no? Y es que mejora nuestros hábitos. O sea, mujeres, claro que conocer nuestra fertilidad y nuestros ciclos mejora nuestros hábitos, porque este conocimiento nos enseña cuándo tenemos más energía, cuándo menos, cuándo estamos más animadas o más cansadas. Nos puede ayudar incluso, es que hay mujeres que aplican esto en su día a día para organizarse mejor en el trabajo según el momento de tu ciclo porque eres más productiva, por ejemplo, en la fase fértil, entonces pues ahí optimizas esa actividad laboral o de tareas. También es importante porque nos ayuda a saber qué comer o cómo comer a lo largo del ciclo, ya que vamos necesitando distintos nutrientes según el momento en el que estemos, ¿no? Después, otros ejemplos que pone Eva Corujo en el libro, Naturalmente Fértiles, son muy interesantes y muy curiosos, ¿no? Y es que, por ejemplo, ella dice que la limpieza facial es mejor hacerla en la primera etapa, en la primera mitad del ciclo, ¿no? Por otra parte, también dice que el cuerpo está mejor preparado para fortalecer los músculos y ganar resistencia durante la fase preovulatoria. En cambio, para quemar grasas es mejor durante la fase postovulatoria, es decir, como que está todo súper estudiado y obviamente cada mujer es un mundo, pero esto es como la regla general y que cada mujer puede ir anotando en sus gráficas todos estos cambios, todos estos sentimientos, emociones, sensaciones que van acompañando a los signos de fertilidad y que le pueden ayudar, pues eso, a conocerse mejor y a mejorar sus hábitos, ¿no? Pues sí, como cuarta ventaja, y fijaos qué interesante, los métodos de reconocimiento de la fertilidad no producen desechos, es decir, no contienen químicos y por tanto no contaminan y además no incluyen en el cuerpo agentes externos potencialmente dañinos. Es decir, que estamos ante unos métodos, ante unos mecanismos, ¿no?, entre comillas, que son ecológicos y que por tanto respetan totalmente la naturaleza del acto sexual. Es muy interesante esto de ser ecológico porque es verdad que está muy en boga y es cierto, o sea, tenemos que cuidar nuestra casa común, ya nos lo dice el Papa Francisco en Laudato Si. Entonces, los métodos naturales también son ecológicos y es importante destacarlo, ¿no? Un quinto beneficio que nos gustaría destacar y que nos parece fundamental, porque hemos hablado un poco de los beneficios para la mujer, ¿no? Pues ahora es un poco para la pareja, porque los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad ayudan a vivir una sexualidad de forma integral, es decir, desde una visión que concibe la diferenciación sexual como un don, como un regalo, donde el otro llama a salir de uno mismo y a darse por entero. O sea, es que esta mirada nos enseña a amar de verdad, a tener en cuenta antes que mi propio gusto lo que la otra persona necesita para sentirse verdaderamente querida. Y aquí es importante recordar que un contraceptivo hace infértil la relación sexual. Y esto es algo que nunca sucede con los métodos naturales, como hemos dicho antes, ¿no? Que no tienen esas injerencias ni intromisiones en ninguna de las fases. Y son, como decimos, respetuosos con los cuerpos tanto del varón como de la mujer. Entonces, la experiencia nos demuestra a nosotros y a otras tantas parejas que practican estos métodos que es positivo, es muy positivo para el matrimonio porque fomenta la comunicación, no solo sobre paternidad y maternidad, sino también sobre la propia sexualidad y supone una visión mucho más amplia y enriquecedora del sexo y la sexualidad conyugal. Así que ánimo, o sea, creo que con esto os hemos convencido para pues usar sí, algún sí. método. Pero claro, wow, diréis,
¿Qué método usamos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cómo elegirlo? Claro, porque aparte nosotros hemos tratado aquí de transmitiros de una forma muy genérica qué es esto de los métodos naturales y un poco desmitificando, valga la redundancia, ciertos mitos y hablando de sus beneficios, pero algunos os estaréis preguntando qué método es el mejor. Bueno, es verdad que hay muchos, que está Creighton, Billings, que lo mencionaba antes Alicia, el sintotérmico, pero nosotros lo que os vamos a recomendar es, ante todo, que os informéis y que preguntéis, pues mirad, en vuestras parroquias o diócesis, en los centros diocesanos de orientación familiar. Y una vez que tengáis información en la mano, decidáis cuál os conviene más, pues como matrimonio, ¿no? Para nosotros sí que ha sido fundamental pues tener una persona de referencia, es decir, alguien físico, que nos ayude en este proceso de aprendizaje. Es decir, quizá no es tan importante el método en sí, sino contar con monitores o monitoras que os enseñen, que os acompañen ante cualquier cambio de la fertilidad, durante la lactancia, en una enfermedad, en la premenopausia, etcétera, en cualquier etapa vital, ¿no? Además, es que podéis usar varios métodos a la vez, porque algunos son complementarios. Por ejemplo, el sintotérmico por sí solo no es tan fiable como el Billing o el Creighton, pero controlar la temperatura corporal, que es el método sintotérmico, os va a ayudar a afianzar la fecha de ovulación, que cualquiera de estos dos métodos, del Billing y del Creighton, ya te ha ayudado a identificar a través del moco cervical, del cervix, etc. Entonces, como que hay que son complementarios los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, que siempre suman, ¿no? Y sobre todo, os insistimos, que no tengáis prisa y que tengáis paciencia, porque obviamente hay que aprender y hay que darle unos meses de aprendizaje a las gráficas, a los ciclos, a acostumbrarse a hacerlo rutina, a interpretar bien los signos de fertilidad, pero que no suponga una carga, sino un crecimiento y una maduración juntos como pareja, como matrimonio, cómo va creciendo vuestro amor también en este aspecto, en la sexualidad conyugal y en la experiencia de maternidad o paternidad, ¿no? Si es que estáis buscando un embarazo. Y muy importante también, que esto es cosa de dos. Aunque pudiera parecer que solo nos hemos centrado en la mujer, la Iglesia y los métodos naturales no solo hablan de esa fertilidad de la mujer, sino de la fertilidad de la pareja. Esto es que el hombre debe estar presente y ser conocedor también pues de los ciclos de la mujer, apoyarla en el proceso y ser partícipe en el aprendizaje e interesarse por cualquier cambio o dificultad que se presente. Esto, como ya hemos dicho antes, pues os ayudará como matrimonio en vuestra comunicación, sobre todo, fomentando el diálogo y también la sinceridad entre los dos. En conclusión, la Iglesia no impone el uso de métodos naturales para las parejas cristianas, pero sí las propone con mucho entusiasmo porque conllevan numerosos beneficios para el matrimonio y garantizan vivir la sexualidad de forma plena e integral, manteniendo los dos significados del acto conyugal, el unitivo y el procreativo. Además, son métodos ecológicos, fáciles de aprender y de aplicar, que nos informan sobre la salud de la mujer en todas las etapas de la vida, que fomentan la comunicación de los cónyuges y mejora la relación de pareja, que nos educan también en la virtud de la paciencia y la castidad, respetan nuestros cuerpos y resultan tanto o más eficaces que los métodos artificiales actuales, tanto para posponer un embarazo como para lograrlo. Por último, si te has quedado con ganas de saber más sobre los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad y la planificación familiar natural, te invitamos a leer el libro Naturalmente Fértiles de Eva Corujo y a seguirla en sus redes sociales, a investigar un poco por tu cuenta en internet también, buscar otros libros, preguntar, como decía antes Dani, en los centros diocesanos de orientación familiar de la diócesis de donde nos escuches, y que sobre todo no te quedes, de verdad, no te quedes sin descubrir esta belleza que nos ayude a vivir el amor real. Y hasta aquí el 6º episodio de la 3ª temporada de Amar sin Miedo. Esperamos que os haya gustado este episodio y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales de la Pastoral Juvenil de Sevilla en Facebook,
Twitter e Instagram como @dlju o en el correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com. Y recordad, como os decíamos al inicio, que si os gusta nuestro contenido y queréis animarnos a continuar con este proyecto, pues podéis ayudarnos mucho compartiendo los episodios por redes sociales o con el boca a boca. Os esperamos muy pronto con un nuevo episodio. ¡Adiós! ¡Hasta luego!